Carlos Urgel es amigo mío, pero vamos, sobre todo es en lo que nos ocupa, es alumno mío. Empezó a hacer esgrima hace ya 10, 12 años. Sí, y unos pocos más. ¿Y cuántos? 15. 18. 18. Pues eso. Y bueno, fue ascendiendo dentro de la escuela hasta alcanzar el grado de maestro. Vale, entonces, desde el punto de vista técnico. Entonces, actualmente da clases en mi escuela, aparte de las que doy yo, también da clases. ¿Vale? Como se interesó mucho, como nosotros en la tradición española se articuló a partir de una serie de personajes que fueron 2 soldados que crearon el método, y ese método, digamos que lo inventó, lo pensaba una persona que se llama, un soldado que se llama Jerónimo de Carranza. Este hombre luego, después de plantearlo, se fue, lo dejó, y fue otro soldado, Luis Pacheco de Narváez, el que desarrolló el método con mucho detalle. Ahora hablaremos de eso. Entonces, a partir de él, la destreza es prácticamente la misma, va cambiando en el tiempo, adaptándose a los nuevos tiempos que van apareciendo. Entonces, los cambios en la práctica condicionan la esgrima, y hay cambios en la teoría. Entonces, el tratado, digamos, el primer tratado que renovó, hay muchos más, pero que el primer tratado que renovó el sistema de Pacheco de Narváez, porque habían pasado 50 años desde su muerte, entonces ya no tantos, pero unos cuantos, 40 años de su muerte, fue Francisco de Tenjar Abarca. Entonces, este hombre, ahora vamos a hablar acá de él, pues este hombre es muy relevante porque es el primero que plantea una renovación, aunque básicamente es lo mismo, ¿no? Y entonces este tratado tuvo mucha importancia para nosotros, dejo que él cuente los detalles, porque Pacheco de Narváez, encontrándose en un contexto social y cultural muy particular, porque cuando viene a Madrid tiene que demostrar que lo que dice es verdad, entonces se tiene que enfrentar a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto en la práctica como en la política como en la teoría escribe muchísimo, escribe 11 tratados de esgrima, miles y miles de páginas de esgrima, y eleva a la teoría a un nivel tan abstracto, tan alto, que resulta, no es que sea imposible de entender, pero muy poco práctico, porque no tiene mucho sentido para la práctica moderna. Son todo disquisiciones matemáticas y geométricas sobre la verdad de tal o cual afirmación, sin que esto contribuya en nada a la aplicación práctica. No te da ninguna información para una aplicación práctica moderna. Entonces, digamos que es poco práctico, es muy teórico, porque era lo importante en la época. Lo importante era no ser práctico, que eso no tenía valor social, sino fue algo teórico, algo intelectual, que fuera propio de un hidalgo y no de gente corriente, porque la parte práctica la hace cualquiera, pero la parte teórica no. Eso hay que estar cultivado, hay que tener. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Tenjar es mucho más práctico. Dentro de una forma condensa el sistema y lo simplifica. Entonces, por eso tuvo tanta importancia para nosotros, porque fue el tratado, cuando no sabíamos mucho, al que resultó mucho más fácil acceder que al sistema original, que era, pues, con toda la cantidad de información que había, muy abstracto y difícilmente accesible desde el punto de vista práctico. Luego hay otros tratados que también más tarde habrá otros que hagan lo mismo, ya en el siglo XVIII, ¿no? Pero este tuvo para nosotros particular importancia. Y entonces por eso Cat le dedicó, un poco empezó, y ahora nos lo cuenta él, y luego acabó, además de la transcripción, acabó haciendo una edición crítica, que es lo que es este libro, ¿no? Pregunta, sí. ¿Fue real el encuentro entre Quevedo y Pacheco? No, muy probablemente no. No, o sea, no hay pruebas. Hay un artículo que escribí yo sobre eso, que está por ahí, lo puedes encontrar en Academia Edu, en mi perfil, pero Quevedo no sabía esgrima. Entonces porque obviamente con la falta de capacidades físicas que tenía, nunca sintió interés por él. Era cojo. Claro, era cojo y claro, es que realmente es como nosotros hoy en día. No porque el fútbol esté muy difundido, todo el mundo juega al fútbol. A los que no se les da bien jugar al fútbol, no juegan, pues no les gusta, porque no se les da bien. A los que se les da bien, juegan muchísimo, porque como son hábiles jugando, se divierten. Pues a Quevedo no se le daba bien, claro, la esgrima. Entonces, él en ningún caso, nunca verás en ninguno de sus textos que habla bien de la esgrima. Siempre habla mal. Siempre, cuando se refiere a la esgrima, siempre habla mal de ella. La utiliza como forma metafórica, como figura, pero nunca habla bien de ella. Dices, no puede ser que una persona que es hábil hable mal de un arte que en principio le debería gustar. Y dices, y es que no hay ninguna vez que no hable mal de la esgrima, ni de los que la practican, en especial de Pacheco de Narváez. Pero mi tesis sobre eso es que como
como Quevedo se dedica a, digamos, desde su púlpito, ¿no?, intelectual, a intentar corregir los males de España con muy poco acierto, porque no, sus críticas son, bueno, que la nobleza vuelva a la guerra y que la gente corriente peche y pague. Pues esa es su solución a todos los problemas de España. Claro, es un poco simple y no muy viable ya en el siglo XVII, pero aparte él, como ese es su intento, mi tesis es que él considera a Pacheco un pervertidor de la nobleza, porque la nobleza en el siglo XVII ya no quiere ir a la guerra. Son muy pocos en el XVI, se van a la guerra, se alistan todos los segundones como soldados. En el XVII no. En el XVII prefieren quedarse en Madrid, intentar vivir en la corte. Y entonces la esgrima se convierte en un pasatiempo muy apreciado, ya lo apreciaba mucho la gente corriente. La nobleza empieza a divertirse haciendo esgrima y se siente que usa la espada, que hace actividad de caballero, pero que al final no deja de ser una actividad lúdica. Entonces lo que dice Quevedo es: tú, Pacheco, me perviertes a la nobleza. La nobleza tiene que ir a la guerra y tú lo que haces es hacerle creer que es un héroe porque tira aquí en la sala, cuando realmente no lo es. Entonces, tú lo que haces es impedir que España se levante por tu culpa. Y claro, es una teoría demencial, un poco exagerado. Pero sin embargo le tiene mucha manía, entonces cuando le ataca, él siente que está haciendo algo bueno. Y entonces se mete con él de forma muy aciaga, llamándole de todo. Le llama Doña Ez, como se llama Narváez, le llama Doña Ez, le llama de todo. Y, entonces y eso llevará luego, Pacheco, al principio, como es muy popular, no le hace ni caso. Cuando empieza a ser más mayor, se harta de él y lo denuncia a la Inquisición, y luego le meten en la cárcel a él porque la Inquisición no eran tan tontos. Y entonces, cuando ven que no hay fundamentos para las acusaciones de Pacheco, le meten en la cárcel a Pacheco. Y estuvo en la cárcel un mes. Pero bueno, tuvieron siempre sus diferencias. El uno pasaba porque Pacheco nunca dijo, hasta el final, no dijo mucho de él. No le hacía mucho caso, porque como él era muy popular. Pero claro, cuando ya dejas de ser tan popular es cuando te empieza a sentar mal. Es lo que... Pero vamos, no es verdad. Al final no hay ninguna prueba de que jamás ocurriera eso, más que lo escribió Tarsia, que es el primer biógrafo de Quevedo, pero lo escribió, nunca conoció a Quevedo. Estaba muerto Quevedo cuando Tarsia escribió sus... Entonces no hay ninguna prueba de ello. Quevedo nunca lo menciona. Quevedo entonces es muy poco... Vamos, en principio alguien tendría que probarlo. Yo mismo lo que digo, no se podrá probar nunca, porque yo creo que eso no es verdad. Es un invento de Tarsia para hacer una geografía de Quevedo. Y como no tiene uno de los elementos del héroe, que es la capacidad, el valor físico y militar, pues lo decide llevarlo por la vía de la esgrima. Pero claro, eso tiene de pasar algo que no lo podremos probar nunca. Si pasó algo, es que le quitó el sombrero, que no se sabe, antes de que demostrara su teoría, porque la demostración práctica de una acción de esgrima es poner los dos de pie con la espada y de explicarlo. No es tirar. Si tiras a contacto pleno, probablemente lo tritura, porque claro, no sabía esgrima. Aparte de que Pacheco debió triturar a todo el mundo cuando vino a Madrid, porque la esgrima en la época era una actividad muy violenta y él debía ser muy hábil para convencer a todo el mundo. Pero la demostración tú la haces con las hojas en contacto, y en ese campo nadie habría podido evitar que lo demostrara. Eso está claro, porque además yo hago lo mismo, y cuando yo explico algo nadie me va a decir que no es verdad, porque si no, no lo diría. Es decir, no lanzas tesis que no sabes demostrar. Tú, cuando afirmas algo y eres un buen profesor, sabes muy bien lo que estás haciendo. Entonces, si él dice algo, yo le pillo seguro. O sea, no voy a afirmar algo que no estoy seguro de no poder demostrar. Y además un hombre de esa talla, que luego es una especie de semidios de la esgrima durante 150 años, eso no tiene ningún aviso de realidad. Bueno, que me he enrollado mucho. Te dejo... Un poco sí, pero bueno, es mi estilo. No pasa nada, no te preocupes, te conocemos. Bueno, pues voy a hacer una breve presentación sobre las circunstancias que rodean al libro, aunque algunas cosas ya me las ha pisado Alberto, pero bueno, no pasa nada. Lo volveremos. Lo primero, muchas gracias a la librería por la gentileza de la presentación. Muchas gracias a los presentes por sacrificar la siesta o lo que tengan que hacer, escuchando cosas de la teoría de la esgrima, que como ha dicho Alberto antes, una cosa es manejar la espada y otra cosa es todo lo que envuelve precisamente a
a esa forma del arma. Bueno, antes de empezar, voy a hablar muy muy rápidamente sobre algunas cosas que ya el maestro Bonpresi lo ha puesto, pero que merece la pena para centrar la conversación. Lo primero, la figura de la maestría mayor. Cuando estamos hablando de maestría mayor en la corona española, siglos XIV en adelante, estamos hablando de una figura administrativa que tiene una doble función. La primera, principal, el maestro de esgrima de la familia real, concretamente de los reyes. El cargo fue instituido por los reyes católicos en el siglo XV, 1470 y tantos, ¿vale? Y el primero fue un tal Gómez Dorado, que los reyes le dan capacidad para, en su nombre, que sea él y ningún otro como él, el que examine y considere aptos a las personas que están transmitiendo la esgrima. ¿Esto qué significa? Esto significa tres cosas muy importantes. Lo primero, los exámenes de esgrima los hace él. Si no los hace él, los delega. Los delega a lo que se denominan prebostes o tenientes de maestro mayor, que son los que se encargan de, en otras ciudades, apoderados por él, realizar esos exámenes. Los exámenes eran públicos. Los exámenes eran un evento bastante importante, por lo que tenemos transcrito y tenemos transcripciones de exámenes de gente que lo hacía. Eran sitios, eventos en los que llegaba el gobernador civil, llegaba gente de la iglesia, se montó una palestra, aparecía público. ¿Por qué? Porque ser alguien que va a dar la lección de esgrima en aquel momento era algo importante relacionado, efectivamente, como ha comentado el maestro Bonpresi, con la nobleza. Evidentemente, quien es el maestro mayor controla la enseñanza. O sea, lo que se enseña, lo que se examina, es lo que él va a dar por bueno. Si no lo da por bueno, esa persona pues no se va a examinar, no se va a poder dedicar a ello. Porque es que además, aunque esto al principio tampoco tenemos del todo los fundamentos escritos, pero sí que sabemos que luego posteriormente, sobre todo en el siglo XVII, cuando el parchequismo ortodoxo, que luego un poco explico lo que es, se establece, sí que tenemos constancia de maestro mayor que a través del teniente va a una ciudad donde había un grupo de gente enseñando esgrima que no estaba examinado, a decirle, estos señores no se puede estar, y vienen ustedes, les cojo las armas, además les coge las armas, porque las armas las tenía que poner el maestro para dar la clase, les coge las armas y se quedan sin sitio para entrenar y sin armas para entrenar. Bueno, esto, como digo, a principios del siglo XV, la forma de esgrimir, o lo que sería la esgrima antigua, antes de la aparición de primero Carranza, luego Pacheco en Narváez, tenemos pocas referencias, existen algunas referencias sobre lo que se llama la destreza de nuestros abuelos, hay acciones que incluso a día de hoy seguimos empleando, atajo, uñas arriba, uñas abajo, que son posiciones de la mano cuando coges la espada. Eso sabemos, por referencias, que ya se utilizaban. Tajo, revés, esos son elementos que ya venían de antiguo. Pero el caso es que, primero, Jerónimo Sánchez de Carranza, que era noble, militar, de Sanlúcar de Barrameda, sevillano que vivía en Sanlúcar de Barrameda, publica a finales del siglo XVI, 1680 y tantos, un libro que produce un enorme impacto en la sociedad entonces, que es la filosofía de las armas, que es lo que hace es, a través de una serie de diálogos, propugna que las armas tienen que ser y tienen que pertenecer a la nobleza, que es la que se encarga, en nombre primero, por supuesto, de lo que sería el monopolio de la violencia, que viene desde la Edad Media y que se traslada hasta el Renacimiento, quien se tiene que encargar de ejercitar y de practicar y de transmitir esa enseñanza y práctica de las armas. Y lo segundo, lo que establece son las bases, y estas son las bases, porque luego, efectivamente, como veremos, es Luis Pacheco de Narváez el que recoge esa idea que hace primero Carranza y la expande. Y no solamente la expande, sino que él verdaderamente es el que construye todo el edificio que va a ser la verdadera destreza y que va a durar 150 o 200 años posteriormente. Entonces, él lo que se dedica es a poner una serie de elementos básicos, establecidos sobre todo en lo que sería una teoría humanista, viniendo del Renacimiento, que parte de la naturaleza, que parte de la filosofía y parte de la religión, en la cual se establece con elementos geométricos cómo definir el espacio entre dos personas. Esto, para quien no haya practicado esgrima, es algo que lo mismo no se puede entender, pero para un practicante de esgrima, definir cómo estamos nosotros dos
cuánta distancia hay, qué acciones hacemos, qué ángulo tienen, qué ángulo que no tienen. Es algo que es muy complejo. Carranza pone las bases sobre esto y es Pacheco, posteriormente, primero comenzando con lo que sería las 100 conclusiones, que las 100 conclusiones al final no es un tratado de esgrima como tal, sino que es un muy breve informe que presenta frente al Consejo de Castilla para decir: esto es la esgrima que se debe enseñar en la corona española a partir de ahora. ¿Por qué? Porque es buena, porque es una ciencia y porque va a ser algo bueno. Pacheco él había sido sargento mayor en las Islas Canarias, él tenía una carrera militar extraordinaria, para llegar a sargento mayor lo que sería actualmente aproximadamente un teniente coronel. O sea, una persona que había hecho una carrera militar. Tampoco hay un trabajo bastante interesante en la página del Cabildo de Tenerife, pero parece ser que él estuvo involucrado en algún ataque cuando algún asalto que hizo Drake a las Islas Canarias, No, el de 1595. que fue rechazado y probablemente él prestó servicios y le recompensaron por ello. El caso es que Pacheco tenía que ser una persona extraordinaria y es algo que además se ve en el impacto que causa en su época y posteriormente. Pacheco revoluciona completamente la forma en la que se enseña, la forma en la que se aprende y en la forma en la que se entiende la esgrima en la corona española. Desde donde sale él hasta 200 años después, incluso hoy en día. Ha habido un cambio de paradigma en los años anteriores, en los siglos anteriores a que Pacheco de Narváez sea nombrado maestro mayor, que es la nobleza deja de tener ese monopolio sobre la guerra, primero porque comienzan a entrar los soldados profesionales, tercios, etcétera. Entonces la nobleza van a la guerra, pero no es algo que verdaderamente a lo que se vayan a dedicar absolutamente, sino más bien a otras cosas. Y la incipiente burguesía urbana empieza a utilizar la esgrima como entretenimiento. Esto además produce una explosión, el abaratamiento de la producción de las armas, que venían por supuesto en España, pero venían de Italia y de otros puertos del Mediterráneo. Produce una explosión gigantesca de la afición en el pueblo de la corona española a la esgrima. La esgrima, junto con cañas, bolos, pelota, era algo que se practicaba y se ejercitaba, como hoy, yo qué sé, vamos a jugar al mus, si hay quien aquí practique, o vamos a jugar al fútbol o cualquier otra cosa. La gente iba los días de fiesta, los domingos, y bien por la mañana o por la tarde, pues sacaba las espadas negras, hacía un poco de práctica y a veces pues se rompían la cabeza porque, en fin, jugar con espadas es lo que tiene, que a veces te rompe la cabeza. Si no vas bien protegido, en aquella época, pues evidentemente el tema de las lesiones era distinto de como la tenemos ahora. Bien, como decía, Pacheco lo que hace es presentar esta visión suya, construida a partir, primero, apoyándose mucho en Jerónimo Sánchez de Carranza y luego posteriormente, una vez que él empieza a publicar y empieza a ser famoso, da un poquito de lado a Carranza, incluso en los últimos años empieza a atacarle. El caso es que Pacheco de Narváez tenía que ser un diestro extraordinario y acaba siendo una figura muy influyente en la sociedad española. Pero muy influyente, aunque parezca una exageración, a nivel de lo que puede ser un Lope de Vega o lo que puede ser un Quevedo, si estamos hablando en cuestiones esgrimísticas. Aparte de que debía ser un extraordinario esgrimista, que es alabado incluso por gente que le critica, otros maestros de otra tradición. Méndez de Carmona, por ejemplo, que era maestro carrancista de Sevilla, incluso aunque esté en desacuerdo con él y tenga sus choques, se nota una admiración a la hora de estar hablando con esta persona, que no estamos hablando de un cualquiera. El caso es que finalmente Pacheco de Narváez es nombrado maestro mayor y lo que hace Pacheco de Narváez es, a partir de entonces, imponer su método. Entonces es cuando empezamos a hablar de ortodoxia pachequista. Él lo que hace, nada más llegar, hace dos cosas. Publica un manual que se llama Modo Nuevo y Fácil de examinarse los maestros en la destreza de las armas y entender sus 100 conclusiones, y después obliga a todos los maestros que ya están examinados en la corona española a volver a examinarse según su método. O sea, lo que hablábamos antes del doble control del método y del examen, él lo pone junto para a partir de entonces hacer que la
ortodoxia pachequista, la verdadera destreza, sea la moneda de cambio, sea la escuela de aprendizaje, enseñanza y de transmisión de esa esgrima, que va a ser entonces en los siguientes años. Esto no es fácil porque, por supuesto, hay maestros que no quieren examinarse, hay maestros incluso que se juntan varios y le ponen un pleito, que acaba ganando Pacheco, con cierto coste personal y económico, pero el caso es que, pasados unos años, el control sobre prácticamente toda la corona española, en Sevilla de nuevo, porque había una escuela partiendo de Jerónimo Sánchez de Carranza, que se denominaba carrancista, hay una resistencia ahí, hay un cierto enfrentamiento con uno de los maestros, pero finalmente parece que hay una coexistencia, que incluso pues se juntan para esgrimir y para darse parabienes, etcétera, etcétera. Bien, pasan los años, Pacheco muere pobre además, muere lleno de deudas, bueno, lo que pasa a veces con los grandes héroes en la historia española, que para la influencia que tienen acaban teniendo mal final. Y pasamos, vamos a adelantar unos cuantos años a cuando se pudiera publicar el compendio. Estamos en 1675. Pacheco ya se ha muerto. Y el autor de este libro, que es Francisco de Étenjar y Abarca, es madrileño, es hijo de padre alemán. Su padre trabajaba en la corona, en el tesoro, de la corona, y su abuelo también había sido alemán y había estado con el emperador en Alemania. Él nace noble, es miembro de la Orden de Calatrava, no por ¿cómo se llama esto? No por herencia, o sea, no se hereda, porque esos títulos no se heredan, sino que por el hecho de que ser padre, el hijo tenía que solicitarlo, pero bueno, así. Era una persona que era hidalgo, rico, que no tuvo problemas de económicos en toda su vida, al contrario, y que además se casó con la hija de una familia importante de Madrid y fue más rico debido a ese matrimonio, señor de la vida de la villa de Ontova, que está aquí cerca en Guadalajara, y fue uno de los maestros más famosos y más de moda de la corte de Madrid de aquel entonces. Él lo que hace es, primero, una cosa importante para que se vea hasta qué punto la ortodoxia pachequista está asentada en la corona española, es que Étenjar no conoció a Pacheco. Él, cuando nace, Pacheco ya había muerto. Sin embargo, toda la enseñanza que recibe y toda esa forma de entender y de practicar la esgrima se hace bajo el método pachequista. Él, de hecho, leyendo su obra, Étenjar es un apasionado de la esgrima. Él habla de la esgrima como algo que es una afición para él total, incomparable, que se ve que además la respira, la siente y la celebra. Él tenía una academia en su casa al que iban nobles. De hecho, el manual, aparte de al rey, está dedicado al marqués de Santofloro, que debía ser amigo íntimo suyo y alumno suyo en la academia. Y lo que hace es coger la teoría pachequista, que es vastísima, como ha comentado antes el maestro Van Presi. Pacheco escribió una docena larga de libros, algunos de los cuales son verdaderamente gordos. Además es una prosa. Pacheco era premioso a la hora, dejémoslo ahí, era premioso a la hora de escribir. O sea, él, cuando escribía era largo, bueno, también un poco como en aquel momento se escribía en los libros. Y él lo que hace es coger los elementos fundamentales de esa teoría. Siempre estamos hablando de teoría, Luego, seguro que Étenjar era un grandísimo esgrimista, pero todo esto es teoría de la esgrima, o sea, cómo se entiende, cómo se explica, cómo se estudia. Y la compendia, la convierte en un libro de 200 páginas en la cual pone los elementos fundamentales. Y no solamente pone los elementos fundamentales, sino pone una parte suya, una óptica suya, una forma de cómo él ve esa esgrima. Y de hecho hay cosas que avanzan, que empujan ese tipo de esgrima. Debido a esto, el maestro mayor de aquella época, que se llamaba Juan Caro de Montenegro, le pone una censura. Juan Caro de Montenegro, el maestro mayor, tenía que obtener el permiso quien fuera a publicar ese manual, aunque esto, la verdad es que es un poco irregular, porque Étenjar le pide permiso a Juan Caro de Montenegro, pero luego ha habido otros autores relativamente contemporáneos, como por ejemplo Pérez de Mendoza, en cuyo dos manuales, por ejemplo, no hay, que yo sepa, relación ni nada de que el maestro le vaya a hacer la aprobación. Pero el caso es que Étenjar se la pide y Caro de Montenegro le dice, a ver, tienes aquí una serie de puntos con los que no estoy de acuerdo. Y no es que no estoy de acuerdo
porque estés atacando la teoría pachequista. No eres un hereje de la teoría pachequista, al contrario, los dos estamos en el mismo barco. Pero aquí hay un punto en el que yo discrepo y además nuestro maestro Pacheco dice esto. Y en este otro punto lo mismo. En este hay cosas, por ejemplo, lo de los compases, lo de que Ettenhart dice, pues a mí me parece muy complicado a la hora de examinar una acción, decir cuántos compases, cuánto va a ser la longitud de un compás. Un compás es un movimiento de pie, como si fuera un paso. ¿Cuánto va a medir ese paso? Pues es que no lo sé. Si nos ponemos a esgrimir, yo soy más alto, Alberto es más bajo, tenemos una longitud de zancada, es muy complicado. Pacheco es muy específico con esto, incluso habla de cuántos pies hay de macizo, que es donde apoyas el pie y cuánto quedaría de hueco, que es la parte que no ocupa el pie pero está extendido. Y Ettenhart dice que eso a él le parece inútil, le parece imposible, porque no lo puede saber. Como esto hay otras, son estas las cosas que Caro de Montenegro le censura. Entonces Ettenhart, que debía ser de armas tomar, le responde en términos bastante duros. Le llama censor, le dice que está equivocado, que él no entiende. Bueno, se forma ahí, debió formarse una buena polvareda, y finalmente lo que se hace a través del secretario real, pedir al que había sido maestro de Ettenhart, a Antonio Juste, que era también maestro de esgrima y de matemáticas en la corte, que medie, que haga una mediación entre los dos, que lea lo que dice uno, que lea lo que dice otro y que escriba algo un poco para poner ya el pleito entre medias. Entonces, Juste efectivamente lee las cosas, analiza uno, analiza otro de una manera más equilibrada, aunque es verdad que le da más la razón a Ettenhart que a Caro de Montenegro, y al final Antonio Juste acaba diciendo una cosa que es en consonancia con lo que decía Ettenhart, que era que las ciencias tienen que evolucionar. No tiene sentido estar hablando de una forma de entender la esgrima que hace 50 años Pacheco de Narváez la podía tener como tal. El arma había cambiado, la sociedad había cambiado, la forma de escribir seguramente había cambiado. Pero es que el propio Pacheco, desde que publica El Grandezas de la Espada, que es el primer libro que saca, hasta el Nueva Ciencia, que sale póstumamente después de que muriera, porque no tenía dinero para sacar los grabados, y uno de sus alumnos se encargó de hacerlo y al final no lo pudo hacer y pasaron años. El caso es que se publicó muy posteriormente, pero como decía, incluso entre esos dos manuales hay diferencias y hay divergencias en la forma en la que se está explicando una cosa y explicando otra, pero es que porque no tiene otra forma de ser. Todas las ciencias humanas van avanzando según se va adquiriendo mayor conocimiento, según va cambiando la sociedad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ejecutar, etcétera. Esto incluso posteriormente, en el siglo XVIII, con todos los autores muy importantes de la teoría de la verdadera destreza española, como es Francisco Lorenz de Rada, él hace lo mismo. Él corrige a Pacheco en cosas fundamentales, incluso saca un medio proporcional más que ya había sido apuntado por el doctor, dice que unos determinados medios Pacheco que no estaban bien, pero es que incluso Antonio Juste, cuando está analizando, lo dice aquí, Pacheco se equivocó. Y no es que Pacheco se equivocara, Pacheco no se había equivocado, lo que pasa es que la forma de analizarlo era distinta como lo estaban haciendo ellos. Bueno, no quiero enrollarme mucho más. En principio, esto es más o menos lo que quería contar. La cuestión es, al final, por dar un cierre, finalmente, tras el análisis de Antonio Juste, será el visto bueno, o por lo menos no hay constancia de que vaya a haber más enfrentamientos, y el libro finalmente vio la luz. Ettenhart publica un segundo libro, luego ya posteriormente, porque él mismo acaba muy disgustado y con muy mal cuerpo después de todos los enfrentamientos y todas las discusiones que ha tenido. Él se lamenta mucho de que haya tenido que esperar muchos meses, además vanamente dice, para una cosa que al final no ha tenido ninguna repercusión, que no ha tenido que cambiar su libro, etcétera. Y seguramente también, aunque no fuera una cosa que a las arcas suyas le afectase demasiado, porque como ya he dicho, Ettenhart tenía una posición económica muy desahogada, pero sí que sacar un libro es una tarea que parece que no acaba llegando, parece que no llega hasta que finalmente ya lo saca. Tuvo mucho éxito el libro, además, se imprimió en numerosas copias,
y ha sido uno de los libros definitorios en aquel momento y para nosotros incluso posteriormente, porque cuando empezamos a estudiar, cuando el maestro von Pessin empezó a estudiar, el compendio de Etenhard tiene la virtud, efectivamente, de condensar la teoría importante pachequista, incluso poner la teoría práctica sobre los medios, las acciones, en unas bellísimas, además, ilustraciones que las hace el propio autor, porque además Etenhard era también grabador, los dibujos eran suyos. Los que hay ahora mismo aquí han sido redibujados y reinterpretados por Diego Cobos, que es un extraordinario dibujante, que ha tenido más la gentileza y la paciencia de colaborar conmigo para poder reinterpretar un poco las ilustraciones. Pero las ilustraciones originales de Etenhard son muy buenas y son además relativamente raras, porque en los tratados de verdadera destreza español no se suelen dar muchos diagramas. Pacheco en el Grandezas pone algunos diagramas, pero son diagramas que se ven como desde arriba y que son difíciles de interpretar, en el que se ve un círculo, una espada, un pie, otro pie, otro pie. Entonces hay que saber mucha esgrima y saber de lo que está hablando el autor para entender que están dos. Mientras que si ves los dibujos de Etenhard es más sencillo interpretar exactamente qué es lo que está queriendo decir el autor. Él publicará un segundo libro que se llama Diestro Italiano y Español, explican sus doctrinas, en el 90 y pico, ya cuando tenía ya una madurez personal, y él mismo dice que el primer libro le ha reportado numerosas satisfacciones porque ha sido bastante exitoso. En fin, esto es todo. Les doy muchísimas gracias por asistir. La esgrima deportiva, yo no he hecho en mi vida esgrima deportiva y yo no lo puedo entender porque, o sea, no entiendo ese deporte porque no lo he practicado. Entonces, lo primero, la esgrima deportiva es un deporte. Entonces, ¿eso qué significa? Es un enfrentamiento entre dos personas con una serie de reglas muy estrictas para obtener una serie de puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los atletas? No es un combate de esgrima, pero es que incluso voy a ir más allá todavía. Incluso lo que hacemos nosotros en la escuela no es un combate de esgrima real, para entendernos. ¿Por qué? Porque llevamos caretas, llevamos protecciones, las armas tienen botón. Nuestra mentalidad no está pensando en que tenemos enfrente al marqués de Santo Floro, que nos ha insultado muy gravemente, entonces para restaurar nuestro honor le vamos a atravesar el pulmón derecho dando una estocada. Son compañeros con los que esgrimimos semana tras semana y nosotros luego después recogeremos las cosas, nos iremos a casa, nos daremos una ducha y al día siguiente a trabajar, que es lo que tenemos que hacer, a trabajar o estudiar o lo que sea. Entonces, esa es la cuestión. A la hora de enfrentarse, yo nunca me he enfrentado a un duelo real, ni nunca me he enfrentado a un duelo sin que sea con protecciones. Pero yo estoy convencido de que la esgrima que se hace en esos momentos es completamente distinta, por supuestísimo, a lo que hay en una película, porque en una película lo que se hace todo es coreografiar para que lo que están haciendo los actores quede bien en pantalla. Claro, o quede bien en pantalla, aunque no sea real. No tiene importancia, porque si un combate fuera real, duraría 7 segundos. O 3. O 2 horas. O 2 horas porque están ahí los dos. Que si no, que sí, hasta que llega un momento en el que... Mira, ya que es tan aficionado a... ¿Sabe cuál es un combate de esgrima cinematográfico que a mí me parece muy realista? El primero de los duelistas. El primer duelo de la película de los duelistas, a mí me parece que sí que es un tipo de duelo que puede ser cercano a lo que es la realidad. En el que hay alguien que es muy frío, que ya está muy acostumbrado, el otro mucho miedo, al final lanza, le coge la espada, le corta la mano, entonces lo que hace es enfadarse, el dolor, la sangre, ¿y qué hace? Se tira encima para matar al otro y en ese momento le atraviesa. Entonces, volviendo a lo que hoy, nosotros incluso lo que no hacemos, pero es que incluso lo que hacían en aquella época en las salas de esgrima, Etenhard y compañía, muy probablemente tampoco eran combates reales, aunque ellos no llevaban protecciones en la cara, por ejemplo, y eso condicionaba bastante la forma en la que tenías que subir la mano. Si dejas la mano abajo porque tienes aquí la careta no hay problema, pero si no tienes que subir la mano para cubrirte la cara y que no te den. E incluso, esto ya son especulaciones por mi parte, pero no me parece descabellado decir que al tratarse de gente de la nobleza, lo que hacían era una especie de ejercicio de ponga usted la mano aquí, entonces subimos, tal. Entonces es una forma en la que estás haciendo una serie de acciones. ¿Un ballet militar? No es un ballet tampoco porque no coreografiamos, o sea, no estamos hablando de una coreografía, sino simplemente es un juego de esgrima por placer.
Un duelo es otra cosa. Un duelo es una cosa muy seria. En el libro, al final, yo pongo un comentario de uno de los más grandes campeones olímpicos de esgrima deportiva, era Aldonadi, italiano, que tuvo un duelo real con un periodista a principios del siglo XX. Y él lo narró posteriormente. Y lo que cuenta es una cosa que es súper divertida, aunque en realidad no es divertida, es bastante horrible, que es que llegan al lugar del duelo, sacan los padrinos las espadas y entonces los cogen y le pegan un chorreón de alcohol a la hoja. Y le preguntan, ¿esto para qué es? Es para que no se infecten las heridas. Dice que en ese momento, claro, él le viene todo lo que ostras, espérate, que es que aquí vamos a herirnos. Y el más grande, la primera sangre. Y el más grande, uno de los más grandes campeones de esgrima de la historia, se enfrenta a una persona que esgrimiría más o menos, y al final, después de mucho, hacían pausas, porque además, claro, en el momento en que veían que se estaban calentando los esgrimistas, los padrinos paraban el combate, se paraban, hacían que se tranquilizasen, y otra, es que si no, se tira uno encima del otro, le atraviesa y tenemos una desgracia. Claro. ¿Para qué vas al duelo? Es eso. Claro, pero es que el duelo, ¿por qué es? Pues No, vas para mantener las apariencias, una cosa de, bueno, me has insultado y tal, es una cosa ya muy ritualizada. Entonces eso. La limpieza Tirarían a zonas poco vitales. Mano, abrazo, avanzadas aquí, alguien que ponía el pie y le dabas en el muslo, ya está. Se curaba, se daban la mano, nos hacíamos amigos y otra cosa mariposa. Y quedaba el honor a salvo, que era lo interesante. Entonces eso. ¿Por qué? Porque al final luego los duelos de esgrima, hay noticias, por ejemplo, de un duelo, que no fue tal, que hubo aquí en Madrid, que es más o menos contemporáneo en el cual había dos nobles que discutieron, y uno de ellos, el criado de uno de ellos, lo que hizo fue pasar por detrás de donde estaba el otro y soltarle una cuchillada por detrás, que le pasa de aquí a aquí, y le dejó listo de papeles. Es que eran pocas tonterías. Pero es que incluso es cuestión de esto, porque en lo que comentaba al principio en los exámenes, cuando se hacían exámenes públicos, se ponía una palestra, entonces lo que salía era el aspirante, explicaba un poco su teoría y luego combatía con los mejores esgrimistas. Y en el examen, por ejemplo, de Pere de Mendoza, que es otro maestro, fue maestro de los pajes y primero maestro del príncipe Baltasar Carlos, que luego se le murió al pobre y se quedó sin trabajo y tuvo que andar pidiendo... No, él pasó luego a José de Austria. Luego fue, sí, exacto, pero es que se le murió el príncipe y se quedó sin trabajo, eso es así. Luego tuvo que andar pidiendo tuvo que andar escribiendo memoriales para que reparasen en él porque se había quedado sin trabajo. El caso es que cuando hizo este hombre el examen, pues se pusieron en la palestra, él sale, explica y tal, entonces luego salieron varios esgrimidores y hay uno de ellos que dice que era un gran apaleador, que lo que hace es que le suelta dos o tres zurragazos para amedrentarle, y Pere de Mendoza, que debía ser también bien frío, le para y le rompe la espada. O sea, le suelta dos golpes que le rompe la espada en 3 pedazos. Y claro, eso es maravilloso. O sea, que es que era, incluso en momentos, o el libro este de Zulaeta, el día de fiesta por la mañana y por la tarde, que es un recuento de acciones que hace, es una narración costumbrista de cosas que hace la gente, distintas personas, en el Madrid del siglo XVII. Y hay uno de ellos que cuentan que van al río, que tienen una especie como de merendola, y lo que hay es sacan unas espadas, se ponen a esgrimir, y uno de ellos pues le rompe la cabeza al otro. Bueno, yo la verdad, la esgrima me empezó a interesar, yo creo que tenía 4 años, cuando vi la película Scaramouche. Qué gran película. De Stuart Granger y Mel Ferrer. Ah, sí, me encanta, es de mis películas favoritas. Le reventé el VHS a mi abuelo viendo nada más que la peli esa. Además que esa no tiene grima ni nada. Esa película. No. Un huevo. Y trama muy buena. Vamos a ver, volviendo a la ortodoxia pachequista. Realmente este hombre, o sea, revolucionó tanto el mundo de la esgrima,
tanta impronta dejó que incluso después de muerto, o aparte de Ettinger y tal, a ningún carrancista se le ocurrió intentar aprovechar para darle la vuelta al dogma de Pacheco. ¿Lo terminaron aceptando? Es muy... O... No, es muy buena pregunta. El enfrentamiento, como decía al principio, entre las escuelas carrancista y pachequista se produce a principios del siglo XVI. Luego muere Pacheco. No, 16, no, 17. He dicho 16, perdón, en el 17. Luego muere Pacheco. Y lo que queda es... había otro maestro en el cual también habían coincidido Pacheco y él en vida, que era... me caché la mar, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. No, Méndez de Carmona no, el siguiente, el que era buenísimo. Añasco, ¿vale? Francisco de Añasco. Francisco de Añasco era un maestro carrancista sevillano que también debía ser extraordinario. Fue el gran maestro más. El gran maestro más que Pérez de Carmona, y de hecho además se nota en el caso de la esgrima, como en tantas otras cosas del ser humano, la persona que es buena de verdad recibe respeto y se nota cuando se trata con él. O sea, porque, de hecho, el enfrentamiento entre Pacheco y Méndez de Carmona era desigual. No solamente era desigual porque Pacheco era el maestro mayor de la corona española y Méndez de Carmona era un maestro sevillano carrancista. Es que la diferencia de esgrima debía ser notable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega Añasco, esa diferencia se cierra un poco más, porque Añasco debía ser extraordinario. Debía ser tan extraordinario que el propio Pacheco, como símbolo de respeto hacia él, no le dice que se va a examinar, que le va a examinar, no, le dice que si él quiere, que le da el título de maestro, que se pase por Madrid y que le da el título de maestro. Sin examinar. Que le da el título de maestro. Y Añasco, con muy buenas palabras, le dice que bueno, que en realidad... Una pasta, porque tenía que pagar 2 dobles castellanos. 2 dobles castellanas por el hecho del examen. Entonces regalarte una pasta. Claro, entonces él dice que bueno, que se lo agradece mucho, con muy buenas palabras, pero que en realidad él lo que quiere es continuar con su trabajo de Carranza, que era... Él verdaderamente le hubiera dado la vuelta. Es que el asunto es que el control, y ahí estoy un poco empezando a responder la pregunta, el control y la influencia que ofrece Pacheco es tan brutal que el único que podía haber hecho un poquillo de sombra era Añasco, y el problema es que Añasco verdaderamente no ofrece nada, porque es que era todo excepto un pequeño reducto en Sevilla. ¿Y qué es lo que pasa después? Muere Añasco, sus alumnos no debían ser tan buenos, y no solamente no debían ser tan buenos, sino que además tienen un enfrentamiento con el mismo que produce la censura a Ettinger, a Juan Carlos de Montenegro, que llega un día, les cierra la escuela, les quita las armas y les quita el permiso. Y estos señores se van al Cabildo de Sevilla, hacen un memorial, le dicen que después de tantos años de la escuela carrancista, que por Carlos de Montenegro nos está cerrando y nos está dejando en la calle, y que sin nosotros esto va a cerrarse. Y es así lo que pasa. Y lo que pasa es que... Bueno, pero lo retomó el otro, lo retomó Fernando de Rojas. Sí, pero verdaderamente ya fue de capa caída, ya verdaderamente en muy poco tiempo entra en decadencia, y es muy curioso porque uno de los tenientes de maestro mayor de Sevilla, en 1698 me parece que es, Nicolás Tamariz, sí, pero Nicolás Tamariz era pachequista, pero es curioso porque él, cuando se refiere a los añasquinos, los añasquinos eran los discípulos de Francisco de Añasco, por lo tanto carrancistas. Se refiere a ellos como diestros vulgares, no como diestros verdaderos, sino como diestros vulgares, que es un despropósito, porque los carrancistas no podían ser diestros vulgares, porque es que las dos escuelas en su origen eran el mismo. O sea, estás hablando de una escuela prácticamente hermana y la estás diciendo que son vulgares. Y la estás diciendo vulgares precisamente porque ya están, y posteriormente ya a principios del 18 la escuela está completa, la escuela carrancista está en completa decadencia y desaparecida.